Bueno, señores, nosotros continuamos en el alma y la voz del pueblo y me encuentro con la licenciada Cecilia Medina, experta en asuntos migratorios, y hoy vamos a hablar de procesos de visa. ¿Cómo está usted, licenciada? Muy bien, hola, ¿cómo estás? Bien, usted sabe que este segmento se ha vuelto como muy visto en YouTube, la gente le ha dado su seguimiento. Sí. Y qué bueno que usted está aquí para iluminarnos en este camino que tanto le gusta al dominicano. Entonces, Sí. hablemos proceso de visa. Yo le hacía una pregunta que yo entiendo que mucha gente también tiene esa duda. ¿Qué es una visa? Porque, por ejemplo, uno dice, una visa de paseo, un ejemplo. Pero una visa, ¿qué abarca la visa? La visa es un permiso para que tú puedas ir a otro país y se dividen en visas de inmigrante, que es la visa que te permite llegar a un país y a partir de ahí hacer la residencia, y visas de no inmigrante, que son las visas que tú vas y regresas. Entonces, las visas de no inmigrante se dividen, por ejemplo, para Estados Unidos, en la visa de turista, la B1, B2, estudiante, de asuntos médicos, periodista, reportero, trabajador técnico. Lo que sí hace la diferencia es el tiempo de estadía de cada visa, que ahí es que hay una variante. Y los procesos generalmente se parecen mucho, pero varía en algunos detalles, y ahí es que las personas tienen que tener cuidado. Exacto. Entonces, por ejemplo, la residencia es un tipo de visa también. No, o sea, la visa de inmigrante te lleva a la residencia. O sea, cuando las personas van aquí que tienen una petición y se le da una visa de inmigrante, tienen 6 meses para salir, y cuando llegan a Estados Unidos y pagan la cuota de extranjero, que son $220, entonces a través de ahí pueden entonces hacer su petición, su proceso ya de residencia. Excelente. Entonces, las visas de no inmigrante, como decíamos, el proceso de estas visas es muy parecido, pero varía. Y lo primero que una persona debe preguntarse es ¿cuál es la necesidad y qué va a hacer a Estados Unidos? De acuerdo a esa pregunta, varía el tipo de visa. Si es de turista, entonces esa persona debe concentrarse en lo que necesita un turista, que es solvencia económica y lazos que le aten, que pueda demostrar que esa persona va y vuelve. Eso es lo primero. Visa de estudiante, ¿qué se debe concentrar? Se debe concentrar en la institución, quién va a pagar, si es una beca, y debe concentrarse también en que si es para Estados Unidos, incluso si es para estudiar inglés, debe tener un inglés básico de por lo menos una entrevista. Si es una visa de periodista, debe concentrarse en el evento que va a cubrir, quién va a pagar su viaje, qué va a hacer, concentrarse en sus títulos y diplomas. Si es de reportero, se va a concentrar en qué evento también va a cubrir, quién va a pagar sus gastos, qué tiempo va a durar. Tiene que tener entonces, por ejemplo, de ese evento, la certificación de la persona correcta y adecuada que le haga esa carta para ese evento. Y si es, por ejemplo, un medio que se envía esa carta o esa invitación, el medio debe hacer una carta diciendo por qué asigna a esa persona. Ahí varía mucho para presentar un caso, y deben tener cuidado, mucho cuidado, en quién paga el viaje. Si paga la empresa que lo envía, debe constar en la carta y se debe poner en el formulario. Si es la misma persona, lo debe poner en el formulario y debe llevar la solvencia suficiente para el pasaje y para su estadía. O sea que el proceso varía, y lo primero es elegir qué tipo de visa. Si es una visa para un asunto médico, tiene que concentrarse primero una carta de aquí, del médico de aquí, con sus análisis, tratamientos y estudios. El médico debe decir por qué esa persona va a viajar a los Estados Unidos, y debe tener ya la cita en la institución allá y quién va a pagar su viaje. No es adecuado, por ejemplo, como se pretende, que una persona tenga una enfermedad común y dice, una tía mía va a pagar. No, así no procede. Es una enfermedad común que se puede tratar aquí, pues no es necesario. Si tienes la solvencia suficiente para hacer un proceso en Estados Unidos, entonces lo primero es la solvencia, la estadía debe tener, y la cita incluso lista del centro, la institución, y que muchas veces se paga por adelantado. Exacto. O sea que varía. Estudiante, ¿qué vas a estudiar? ¿Dónde? ¿Quién va a cubrir? Pero aparte de tus gastos educativos, tienes que tener tu estadía. Son tus padres deben tener la solvencia suficiente. ¿Y cómo demostrar esa solvencia? Visa de turista, en el proceso
Por ejemplo, ¿qué debe hacer una persona? Decimos generalmente la subjetiva de solvencia económica. Bueno, pues la solvencia económica, lo que nos referimos es cómo mensualmente obtienes tus ingresos, cómo tú obtienes tus ingresos. Y tiene que ser capaz de que no necesite casi explicaciones, porque el día de las huellas ya lo que se pueda ver hable por ti. Es decir, que si tú trabajas para una persona, mucho cuidado en cuál es el cargo específico que tienen en esa empresa. Por ejemplo, ¿es auxiliar o es contable? Varía mucho. ¿Cuál es el ingreso? ¿Qué paga esa empresa en la TCS? Si es independiente, no confundan ingresos totales brutos de la actividad que haces y tu sueldo. No pueden confundir eso, que es muy diferente, porque el ingreso total tendrías que sacar los gastos, materia prima, o sea, varía mucho y de ahí debes entonces ser capaz. Por ejemplo, si una persona tiene de ingresos totales brutos a una actividad económica que hace o a una empresa que ya tiene, porque puede ser como persona física o una empresa registrada y tiene ingresos, por ejemplo, 200,000 pesos, su sueldo no pueden ser 200,000 pesos. No puede, exacto. Tienen que tener cuidado con eso. Si tienen la empresa registrada, tienen que ser capaz de hablar de esa empresa. ¿Eres sola? ¿Tienes accionista? ¿Cuál fue la última asamblea? ¿Qué se trató? Todo ese tipo de cosas tiene que ser capaz de hablarlo, exacto, de decirlo, de preguntar cuánto se ganó en el último año. Porque tienes una empresa registrada con socio, no puedes decir no sé. Sí. O sea que los procesos varían de acuerdo a la visa, y los mejores procesos son lo que ya en el formulario pueda ir toda la información al poner la huella, y que la entrevista sea prácticamente para confirmar esas informaciones. Así es. Hay una pregunta. Hay unos proyectos donde las personas estudian inglés y que son las visas de intercambio para verano. Exacto. ¿Cómo se maneja este tipo de visas? Esos intercambios son buenísimos. En este año no se dio, no se dio ese tipo de visa porque se puede hacer de manera virtual. Ese tipo de visa es buenísimo porque la institución de Estados Unidos garantiza ese empleo de 3 meses, ese empleo de verano, pero la persona, uno de los requisitos fundamentales, que ahí es que se confunde, es que la persona debe estar activa en una institución académica. Ok, perfecto, pero bien. Es para personas menores de 30 años. Esa es otra cosa, porque es un intercambio estudiantil de verano. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, que me imagino que ha pasado, si se quedan por allá después de los 3 meses? Muy difícil para legalizarse, muy difícil, porque es una visa J que casi no te permite o no te permite hacer el ajuste de estatus. Y mira qué bueno, y vamos a hacer un aclarando también. Sí. En ese tipo de visa, la visa J específicamente, si está en un proceso incluido ese estudiante, en un proceso de petición, por ejemplo, de uno de sus padres, piénsenlo bien al momento de solicitar esa visa, porque esa visa no te permite, después de aprobada, ir a Estados Unidos a vivir por un periodo de tiempo de 2 años. Es decir, si por ejemplo están pidiendo a tu padre y tú estás incluido en esa petición y ya está próximo a proceso, ya está en los procesos finales, no te conviene solicitar esa visa, porque esa visa, después de aprobada, tienes que durar un periodo de tiempo de 2 años sin solicitar ingreso para una visa permanente para Estados Unidos. O sea, que piénsenlo bien ese detalle. Y otra preguntita también que tiene como que ver con ese asunto. Estas personas que, por ejemplo, tienen visa de paseo, viajan, tienen amoríos, se enamoran de verdad y vienen aquí, se casan de verdad. Entonces, por ejemplo, en vez de esperar a la residencia aquí, lo que hacen es que con la visa de paseo se van. ¿Hay algún problema con esto, con la visa o la residencia? Tienen que tener mucho cuidado para el ajuste de estatus, mucho cuidado. Incluso ahora en febrero le agregaron un formulario y un proceso para el ajuste de estatus, que es que la persona tiene que ser capaz de demostrar que no va a ser una carga pública. Es decir, agregaron un formulario que prácticamente la persona que va a hacer un ajuste de estatus tendría que estar ganando o tener una solvencia suficiente o un título académico
o un negocio o algo que pueda demostrar que no va a ser una carga pública, aparte del garante económico que ya va a tener, que le va a permitir hacer su ajuste de estatus. Así no, y me imagino que ahora las medidas son más estrictas debido a esto. Mucho más. ¿Usted aconseja que ahora mismo las personas hagan estos procesos de visa en este tiempo? En realidad no se puede, porque para procesos específicamente de visas, el consulado permanece cerrado, pero, ¿qué puede hacer la persona? Ir preparándose. Por ejemplo, como decíamos, mencionamos varios. Si su propósito es de estudiante o su propósito es de turista, su propósito es para cualquier asunto médico, prepararse para el tipo de visa específico que esa persona quiere solicitar el año que viene. Excelente, muy bien. Entonces, si nuestro televidente que está ahí quiere ir a su oficina y prepararse para este proceso, ¿dónde puede hacerlo? Me pueden visitar en la Plaza Che, en la Avenida Estrella Sadala, en el módulo M14, segundo nivel. Y por cita estrictamente al 809-241-3363. Bueno, como siempre, un placer tenerla por aquí, licenciada. Gracias. Usted puede ver este contenido otra vez a través de YouTube por el show de Nelson. Ya usted sabe, sigue en sintonía con Canal 25.